Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí transmitiendo Conciencia Tech a través de, ya saben, nuestro Facebook de Conciencia Tech, el canal, mi canal de YouTube, El Profe Crescante, y a través de Spotify con el nombre de Conciencia Tech. Hoy estoy muy contento porque tengo un invitado que trabaja en Campus Ciudad de México. Es un profesor del área de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey y que es un apasionado de estos temas de desarrollo humano y particularmente de un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el mindfulness, y que he querido abordar con personas que realmente les apasiona este tema. Octavio, te saludo y me da mucho gusto que hayas aceptado compartir este espacio conmigo. Bienvenido al espacio y platícanos un poco de ti primero y cómo llegas a esta práctica del mindfulness. Claro que sí. Bueno, de inicio un saludo y también gracias a ti, David, por el espacio y la atención. Em, ¿Cómo llegué a mindfulness y a meditación en general? Pues fíjate que fue muy curioso. Justo em, fue en preparatoria, de hecho. Cuando yo estaba en preparatoria, por allá, no recuerdo exactamente, quizá el segundo año de preparatoria, alguna vez un amigo me dijo, oye, mi maestra, no recuerdo de qué materia, pero era un tema como de psicología o de desarrollo personal, algo así, ¿no? Decía, me está enseñando a meditar. ¿Te llama la atención? Y pues no tenía mucha idea de qué se refería a eso, ¿no? Yo tendría unos 15 años, una cosa así. Y fuimos aquí en campus de Ciudad de México, justamente. Y entonces meditamos. Y medio me quedé dormido esa primera vez, pero recuerdo que salí con una sensación como de mucha claridad, como me sentí más liviano, más tranquilo, ¿no? Y dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Entonces, creo que ese fue, digamos, un punto nodal para mí, el entender que había herramientas relacionadas con procesos como el que viví, que facilitaban justamente el contacto con tu propia persona a niveles cada vez más profundos y que también te ayudaban pues a reconectar con una base más estable de calma, de ternura, ¿no? De calidez en tu propia persona. A partir de ahí ya estuve practicando diversas formas de meditación a lo largo de los años, hasta que finalmente ya un poco más grande, a los 28, creo, 27 años, empecé a tomar clases de meditación formalmente ya en grupos budistas, por ejemplo, y ahí fui encontrando programas de enseñanza y práctica de mindfulness en su versión laica, abierta a todo público, cualquier creencia y demás, y también, por supuesto, en su contexto más budista, ¿no? Entonces, básicamente ese ha sido mi camino. Actualmente tengo 40 años, entonces sí, como desde los 15, ahí andamos en la meditada y en el mindfulness. Oye, esto que me acabas de decir, que una profesora, que una compañero, una profesora, eh, me parece muy interesante, pero a los 15 o 16 años se me ocurre que estar quieto, el meditar, pues suena algo muy alejado, ¿no? Yo me traspaso esa edad, yo tengo casi 50 años y muy seguramente si hubiera estado en ese escenario como tú, hubiera pensado, no, pues solo lo hacen los monjes budistas, en el Tíbet, la India, ¿no? Porque en el mundo occidental, pues yo te hablo de hace, pues 35 años, pues no estaba tan notorio estos temas, ¿no? Sí, justo. Sobre todo en países como México, más o menos a partir de los 2000 empieza a llegar. En cuanto a mindfulness en sí, como de los primeros programas, replicando modelos que se han aplicado en Estados Unidos, en particular uno muy famoso que es el sistema de reducción del estrés basado en mindfulness, empiezan a aplicarse en nuestro país, te digo, en los 2000, por su naturaleza quizá. Empiezan en algunos grupos esotéricos, ¿sabes? Como clubes o espacios donde se practica yoga, donde se practica budismo, donde se practica hinduismo. Sin embargo, a lo largo de estas décadas y la profesionalización de mindfulness, también se han desarrollado ya espacios o institutos para su enseñanza y práctica en México en particular. Pero sí,
Y creo que también tiene que ver con las personalidades, fíjate. Esto que mencionabas un poquito de la juventud, creo que desde pequeño, en mi caso particular, era como muy curioso, preguntón e introspectivo. Entonces no sé si eso haya tenido que ver con que, como que hice clic con la práctica de meditación en quietud, ¿no? Y me sentí muy bien. Entonces dije, ¿qué está pasando? Entonces quizá esa parte como de curiosidad en mí me dijo, no, a ver, vamos a seguirle experimentando, vamos a seguirle probando y demás. Pero sí, a lo largo de los últimos años ha tenido más revuelo en México, definitivamente. Muy bien. Oye, y me traslado a esa primera vez que te invitó tu amigo, Mm, porque muchas veces, eh, híjole, nos suena algo complicado el hacer una práctica de tranquilizarnos, ¿no? De alguna manera, o hablan del momento presente, hablan del aquí y el ahora, hablan de estar en contacto con mi interior, pero pues a veces pues yo cierro los ojos y empiezo a respirar y cómo me doy cuenta que estoy en contacto conmigo, que estoy en el aquí y en el ahora. A lo mejor es muy agobiado, vamos por pasos, pero venos explicando un poco cómo está este rollo, porque ya nos dijiste que nos da beneficios, ¿no? sí, fíjate que es muy interesante porque también creo que es importante mencionar, practicar mindfulness no es una solución para todos los problemas que experimentan las personas. Eso es un hecho que las experimentamos. Evidentemente también mindfulness no reemplaza procesos terapéuticos en términos psicológicos, ni psiquiátricos, ni orgánicos de ningún tipo. Lo que va a ocurrir es que depende también tu personalidad y los patrones o hábitos mentales que hemos fortalecido a lo largo de la vida. Hay muchas formas de practicar mindfulness y creo que eso a veces no se enfatiza demasiado y sobre todo en quizá pequeños, no sé, aplicaciones o podcast o canales de YouTube que comparten meditaciones y demás. Me parece que esa nota aclaratoria no se enfatiza lo suficiente como debería. Al final, una de mis maestras principales que he tenido a lo largo de este camino dice, es que la persona no se tiene que adaptar al método, es el método el que se tiene que adaptar a la persona. Y en este sentido, justo, el punto de partida o de inicio para mindfulness pueden ser un montón de herramientas, David. Muchas veces las personas, sobre todo que hemos experimentado eventos traumáticos, sea a nivel psicológico, a nivel físico en nuestras vidas, las personas que vivimos con sobrecarga de estrés, de tensión, de ansiedad, ¿no? Con trastornos de diverso tipo, cuando tú las vas a sentar a cerrar los ojos y a respirar o conectar con la sensación de la respiración, les vas a botar todo lo que trae por dentro y va a tener un efecto contraproducente, porque evidentemente con esa sensación de que ya dentro de ti hay mucha agitación, ¿no? Ya hay mucha cuestión ahí a lo mejor no explorada, contenida o eventos traumáticos por debajo, se pueden detonar muchas cosas. Entonces, un punto de partida es entender eso, me parece. Mindfulness implica muchas técnicas, herramientas y métodos para conectar con cualidades interiores. Y esto es fundamental. Una persona profesional de mindfulness va a tener un abanico de opciones para ofrecer a las personas practicantes. Evidentemente, en grupos numerosos es más fácil pensar en el básico estándar, que es una meditación en respiración, por ejemplo. Pero ya acercándote o conociendo más al practicante o a la practicante, puedes ir pensando en métodos o estrategias más afines a cuestiones de su vida personal, de su historia o de sus necesidades puntuales. Porque como yo te comenté, en mi caso cuando inicié a meditar, yo sentí mucha calma, que es uno de los beneficios principales que se comentan sobre mindfulness, calma. ¿Qué tipo de calma la puedes sentir en tu cuerpo? En nuestros cuerpos con sobrecargas de trabajo, con sobrecarga de estímulos sensoriales, casi que 24/7, con computadoras, televisores, no la tableta, más el estrés de la vida, más lo que tú gustes, pues de repente no sé si te pasa o no nos ha pasado a quienes nos ven o escuchan, pues sientes que la mandíbula trabada, que el entrecejo trabado, que los Mm, hombros parecen una piedra, ¿no? Y otras partes del cuerpo. Entonces, con la práctica de mindfulness, poco a poco vas suavizando esas tensiones a través de métodos y estrategias y puedes sentir el cuerpo más relajado, más ligero, más liviano. Y en términos mentales, digamos, su equivalente es que puedes sentir, digamos, como un espacio un poco más silencioso. A veces nuestras mentes o están habituadas o simplemente así funcionan algunas mentes, pues hay un montón de cosas ocurriendo a la vez. Había una chiquita, una alumna que decía de repente algo muy chistoso, ¿no? Decía, es que a veces, profe, cuando
me siento a meditar, siento que mi mente es como un explorador de internet con un montón de pestañitas abiertas al mismo tiempo y un montón de sonidos y no sé de dónde viene la canción de Navidad. Eh, y son pasos para ir dando definitivamente, poco a poco. Aquí lo relevante es como dices, o sea, la mente, y ahorita que lo dices, me hace mucho sentido lo que me dices de tu alumna, o sea, es un Sí. montón de un explorador y aquí están, y pum, sale uno y otro y otro y otro y otro y otro, y luego estás muy preocupado por pendientes, pagos y la vorágine misma que tú dices de, por ejemplo, tú vives en la ciudad más grande de todo el país, ¿no? Yo vivo en una ciudad que es grande también y entonces el caos vial, la agresividad de la gente al manejar, en fin, te ves todo el tiempo bombardeado por cosas y estos momentos de quietud, pues obviamente al principio hasta ruido nos van a causar, ¿no? O sea, como que nos vamos a sentir muy, muy, muy raros y muy extraños, ¿no? Definitivamente se siente raro. Eh, pero también es cuestión de permitirte sentirlo, porque a veces, digo, siendo una práctica de desarrollo personal, por supuesto que tarde o temprano vamos a tocar con lo que ya está en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Y es algo que a veces también creo yo que se necesita enfatizar mucho más. Hay una metáfora que me gusta mucho, David, que dice que el practicar mindfulness es como encender la luz dentro de un cuarto. Y es eso, los métodos y disciplinas de meditación en quietud, en movimiento y diferentes cuestiones que hay, lo que van a hacer es permitirnos sentir y ver con más claridad lo que ya está presente en nuestra experiencia. Esta experiencia en nuestro cuerpo, esta experiencia en nuestra mente, esta experiencia en nuestro entorno. Y la verdad es que no siempre es grato. Y la verdad es que muchas veces hemos escondido, ocultado o negado un montón de partes de nuestro ser, de nuestra persona, de nuestro cuerpo, de nuestra mente a lo largo de la vida. Y digo, han sido mecanismos de respuesta, por supuesto, ¿no? Sin embargo, eso es lo que va a ser mindfulness. Entonces, también es muy importante aclarar esto. No vamos a ver algo que no esté ya, pero es como ir al gimnasio, digamos. En el gimnasio físico, pues por una sesión, no sé, de una hora o de hora y media o de 40 minutos, lo que hagas, lo que vas a hacer es enfatizar el trabajo físico con tu cuerpo, poniéndole retos, ¿no? Haciendo calentamiento, promoviendo la fuerza muscular, relajándote. Y en la práctica meditativa es lo que hacemos, como un gimnasio mental para profundizar en la experiencia de lo que ya está presente. Es por eso que a veces en grupos profesionales que practican mindfulness, es importante hacer un sondeo o tener algunas entrevistas con las personas practicantes, justamente para tener una idea general de las cuestiones que están experimentando estas personas, de si han tenido experiencias muy complejas en la vida, de si requieren o necesitan o están tomando acompañamiento psicoterapéutico o también psiquiátrico y una serie de cuestiones porque al final se pueden detonar muchas cosas. ¿Por qué digo que se pueden detonar muchas cosas? No porque las prácticas de mindfulness lo vayan a promover, sino porque vamos a ir poco a poco viendo lo que ya está ahí, ¿sabes? Entonces yo recuerdo mucho de las primeras veces que practiqué meditación ya en un centro budista formalmente. La maestra decía esto porque le hacían la pregunta, oiga, la verdad es que yo me estoy sintiendo muy bien meditando, no sé si me pueda recomendar ya dejar mi terapia, ¿no? Terapia psicológica. Y la maestra le decía, por favor, no lo hagas, puede ser contraproducente. Una cuestión no niega o anula la otra. De hecho, se fortalecen mutuamente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una cuestión que ir trabajando poco a poco, pues porque a veces nos acostumbramos a vivir de una forma muy estresada, muy compleja, muy tensa, y no es sano. El cuerpo y la mente al final pasan factura, ¿no? Aquí, y aquí vengo, me queda muy, muy claro lo que te dice tu profesora o tu maestra budista, porque yo cuando doy coaching, precisamente empiezan a generar a través de las sesiones resultados tangibles, ¿no? Y también me dicen, ya puedo dejar a mi terapeuta y seguir trabajando contigo, y le digo, pues en absoluto no, porque somos complementarios. Yo no soy un experto en terapia, en psicología o en medicina en caso del psiquiatra, y pues tienes que seguir a la par con ellos trabajando lo que tengas que trabajar con ellos. Nosotros nos orientamos a acompañarte a través de preguntas, haciendo verte cosas
y que llegues a tus propias conclusiones, pero no te puedo tratar alguna paranoia, alguna neurosis, algo de ese tipo, no, 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 no. Entonces, me hace mucho sentido que son complementarias, son herramientas que nos ayudan internamente a estar mejor, ¿no? Y me voy a una pregunta, ¿cómo lo aterrizaste en tus clases? O sea, ¿cómo obviamente empezaste a practicar, a ganar experiencia, a prepararte y cómo te atreviste? Porque tal vez en su momento todavía esto estaba como, pues así como dices, mi maestra, hay una maestra en el camino que me encontré. ¿Cómo tú dijiste, bueno, yo lo voy a bajar para que mis alumnos lo empiecen a ver como beneficios, ¿no? Sí, fíjate que ahí hay dos caminos diferentes. Uno, justamente el entender que mindfulness, que implica permitirnos morar en la experiencia de lo que sea que esté ocurriendo y el reconectar con la experiencia interior, em, puede tener aplicación en cualquier ámbito de la vida. Y justamente las diferentes herramientas y métodos nos enseñan a eso. En el caso de estudiantes, en las materias curriculares, que son las que yo imparto, es a veces un poquito complicado. Y con las generaciones, conforme van llegando más recientes, quizá un poco más en términos de que, pues sí, el celular y la tecnología y demás, y el estar en multitasking 24/7 está como vanagloriado, normalizado. Entonces sí cuesta trabajo. Ahí, por ejemplo, puede ser a través del tipo de experiencias de aprendizaje que vamos teniendo, ¿sabes? Y cuestiones que involucran mucho al cuerpo físico, por ejemplo, y también procesos creativos. Algún ejercicio centrado quizá en hacer una reflexión crítica sobre alguna problemática social, pero traducirlo a lo mejor, no sé, en crear un póster para llamar a la acción, y hacerlo a mano, ¿sabes? Con crayones, pinturas, cosas o dejarte guiar por una experiencia sensorial de música de diverso tipo para expresar algo narrativamente. Son herramientas muy poderosas que tienen efectos equivalentes a mindfulness porque trabajan con esas capacidades mentales de calma, de claridad, de enfoque, de apertura, de calidez. Y en contextos específicamente de mindfulness, en talleres o intervenciones que he tenido oportunidad de participar, ahí es un poquito más sencillo porque ya de por sí la experiencia o el taller implica mindfulness explícitamente dicho. Entonces las personas ya van con cierta disposición o a lo mejor con dudas, pero saben que no va a ser una clase tradicional, no va a ser una clase, no sé, de historia del arte, ¿sabes? Y ya en esos espacios de intervención, sí, efectivamente es una cuestión primero conocer las necesidades del público, pero también ir ofreciendo un catálogo, un abanico de oportunidades y de métodos para que cada persona al final pueda tener como su botiquín personal, que yo le llamo. Hay prácticas generales que a todas y a todos nos vendrá bien, pero dependiendo de lo que vayamos contactando con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón, seguramente habrá algunos métodos específicos de movimiento corporal o de atención a la respiración o de meditación en movimiento o en quietud que vendrán mejor, ¿no? Entonces, depende del público, pero siempre habrá manera de ayudarnos a reconectar con la experiencia de lo que está teniendo nuestro cuerpo y nuestra mente, definitivamente. Me parece muy interesante esto que dices que a través de una experiencia sensorial con música o de este tipo enfocas a la creatividad y es una manera de que sacas al alumno del juego del celular, ¿no? Y de todos estos estímulos para que dibujando o de manera kinestésica plasme esas ideas reflexivas y me hace mucho clic esta parte de estoy haciendo aquí y ahora cuando estoy haciendo este tipo de cosas, ¿no? Literal. Y eh, quisiera saber si dentro de la prepa tú generas algún tipo de actividades, tú practicas esto y si tienes algún club de mindfulness o chavos que se involucran y saber y chavas que se involucran y, y qué resultados van teniendo, porque hay algunos que a lo mejor te van acompañando a lo largo del camino y te van compartiendo sus experiencias de beneficios que van teniendo. Fíjate que más o menos sí, en el caso del campus y afortunadamente con el apoyo del Punto Blanco que tenemos por acá, sí hay oportunidad de tener este tipo de intervenciones o talleres continuos. En cuanto a taller continuo, sobre todo para mamás y papás.
Acá tenemos un taller de mindfulness que abrimos ya en 2016 y sigue afortunadamente continuo los fines de semana ahora. Pero en el caso de estudiantes, esto funciona más bien a través de intervenciones o a través de materias vinculadas en el primer año de preparatoria. Durante el primer año de preparatoria en particular, favoreciendo la adaptación al sistema TEC y otra serie de cuestiones que pues nuestras chicas y chicos en transición secundaria prepa necesitan quizá un acompañamiento más cercano, etcétera. Parte de sus clases de mentoría de ese primer año involucran una actividad vinculada del área de bienestar estudiantil o el área cultural o el área deportiva. Y en el caso de bienestar estudiantil, esta actividad vinculada es justamente una serie de talleres y sesiones continuos relacionados con prácticas de atención plena, de movimiento consciente, de yoga, de terapias en movimiento, de mindfulness en sí misma. Y eso en la actualidad. Entonces, tú puedes ver que hay, por supuesto, muchas y muchos perfiles de estudiantes. Hay a quienes quizá no les llama la atención y es totalmente válido, pero quien sí conecta con ello empieza a descubrir estas herramientas y también empieza a aprovechar otros espacios donde diversas y diversos colegas junto conmigo, pues tenemos una sesión, ¿no? Donde tú puedes tal cual llegar ahí e irte por única vez, o hay talleres continuos para que tengas una formación un poco más continua. Entonces, estas personas sí te las vas topando porque desafortunadamente, desde mi punto de vista, desafortunadamente no son muchas todavía, ¿no? En nuestro campus. Después ahí van y te les vas topando que en la clase de yoga, que en la clase de meditación, que en la clase de yoga tal, por cual, etcétera, ¿no? Y a nivel personal en preparatoria han sido pocos los casos, honestamente, a lo largo de los años, pero sí casos muy significativos de estudiantes que conectaron con ese ejercicio, con esa relajación, con esa respiración de unos segundos, unos minutos y que sí se acercan conmigo o contigo, ¿no? Con la persona en cuestión para aprender más, para saber dónde pueden aprender más. Evidentemente, pues canalizarles en nuestro caso, a bienestar y a punto blanco, pues es una primera opción, pero si siguen teniendo más interés, ya ahí también tú les puedes recomendar algunos centros donde se enseña y practica mindfulness o si tienen alguna afinidad por alguna exploración religiosa, pues también puedes quizá ofrecer algunos contactos, ofrecer opciones de contactos para que busquen, practiquen, cuestionen. Me ha llegado a tocar casos de estudiantes que han conectado con el budismo, sí, pero también con el hinduismo, con el islam, o con alguna tradición espiritual diferente a la que practica su familia y la idea es esta, a través de esa práctica de conexión con su mente más calmada, con su cuerpo más calmado, quizá por primera vez se cuestionaron si esa creencia, entre otras muchas, ¿no? También creencias de lo que yo creo ser, de lo que yo creo lograr, etcétera, pero cuestionarse esas creencias y permitirse entonces explorar otras opciones. Han sido pocos los casos, te digo, a lo largo de estos años, pero sí han sido muy significativos porque se va forjando un lazo y este lazo es un lazo de camaradería. ¿No? Te van compartiendo experiencias. Ay, profe, es que yo me acuerdo que la primera vez que meditamos esto y ahora que experimenté esto otro, me di cuenta de tal. O inclusive se vuelven tus compañeros y compañeras de práctica en algún encuentro, en algún seminario, en algún retiro que vas teniendo. Y es algo muy interesante, muy bonito también a nivel personal, porque son como semillas que vamos plantando. Cada persona estamos en una situación diferente. Cada persona necesitaremos herramientas o contextos diferentes para florecer en nuestra propia manera personal, pero por supuesto que el catálogo de mindfulness y desarrollo personal pues son estas semillitas que vamos plantando y donde hay terreno fértil, empieza a florecer la cosa. Y donde no, por lo menos se presentó alguna forma diferente de relajarse, de no pensar tanto o a lo mejor de divertirse también, que es algo muy, pues muy positivo al final del día, ¿no? Sí. Eh, híjole, a ver, para personas, pues que no han hecho este tipo de prácticas, pero que de alguna manera sienten esa necesidad de empezar a autoconocerse, a reflexionar, a introspectar, porque es bien fácil, ¿eh? En este mundo hoy en día todo el mundo te dice, es que tienes que ver hacia adentro, tienes que introspectar, tienes que, todo está aquí adentro, todo es reflejo hacia afuera, y dices, pues sí, pero a ver, cómo empiezo a hacer eso? Porque nunca me lo han enseñado desde niño, de nada. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que recomendarías tú en este viaje que allí tú ya has experimentado?
Qué buena pregunta, sí, definitivamente. Primeros pasos, pues mira, tener el interés. Creo que eso es fundamental. ¿Cuál interés? De conocerte mejor, de conocerte de una forma más honesta y, por supuesto, metafóricamente hablando, usando el término desnuda. Sabes, por ahí tenía también un maestro que solía decir, no hay un acto de amor más honesto, sincero y que requiera de tanto valor como permitirte sentarte en silencio contigo mismo y cerrar los ojos por unos minutos. Porque al final del día, sabes, David, creo que como personas vamos construyendo, por supuesto, dependiendo de personalidades, contextos y demás, pero vamos construyendo a veces versiones de nuestra persona dependiendo de dónde nos encontremos. Y no estoy diciendo que esto esté mal, pero lo que sí estoy diciendo es que al final del día a veces este camino relacionado con expectativas exteriores, con lo que me dicen que debo lograr, que debo ser y demás, pues a lo mejor en todo este catálogo de máscaras, de papeles que juego, me olvido de quién soy en un nivel un poco más profundo, más honesto y sin tanta expectativa. Un primer paso entonces me parece que es tener la intención o la curiosidad de conocerte mejor. A veces llega a suceder que las personas que llegamos a pues estrategias o intervenciones para el desarrollo y bienestar personal, quizá hemos sufrido de alguna cuestión en particular, ¿no? A lo mejor alguna pérdida, a lo mejor alguna tristeza, a lo mejor alguna experiencia que nos está brindando las condiciones para voltear a ese adentro que tú mencionas, ¿no? Ese adentro al que a veces o le tenemos miedo o al que a veces no hemos atendido o al que a veces, pues entre nuestras múltiples actividades no consideramos que sea algo importante voltear. Entonces, ese interés es un punto de partida muy importante. El siguiente consejo que quizá podría ofrecernos dentro de este catálogo es hacer un ejercicio de honestidad con mi persona para ver qué es lo que estoy necesitando. Y a lo mejor aquí sí puedo requerir de acompañamiento externo, llámale mentoría, llámale coaching, llámale psicoterapia, llámale lo que gustes. Reconocer que está necesitando mi cuerpo a lo mejor o mi mente en este momento, por lo que te mencionaba, realizar prácticas de mindfulness en condiciones donde requiera a lo mejor primero un apoyo terapéutico, psiquiátrico, holístico, quizá no sea la mejor opción. Entonces, ese sería el segundo paso, hacer un ejercicio de honestidad, reconocer que a lo mejor si estoy sintiendo mucha tristeza y no le estoy sabiendo manejar, meditar en sí mismo quizá no me sea lo más benéfico. Quizá a lo mejor quiera platicar con alguien, quizá a lo mejor busque terapia, etcétera. Una tercera sugerencia que nos puede hacer para empezar a practicar mindfulness es también este ejercicio de autoconocimiento descubriendo qué te gusta. ¿Qué me gusta? ¿Qué nos gusta, David? Me gusta correr, me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta, sí, dormir o descansar, me gusta cocinar. ¿Sabes? Porque creo que para empezar a practicar mindfulness es muy importante que la motivación esté ahí. Como es un proceso que va a tomar tiempo para brindar estos resultados y beneficios, y como no es una píldora mágica que lo cura todo, pero sí favorece procesos de sanación y trabajo personal, empezar por donde te guste es fundamental. Y como te digo, en el catálogo de prácticas y métodos de mindfulness hay de todo, literalmente. Entonces, te pongo pues, un ejemplo quizá chusco, pero que es también verdad. A las personas que a lo mejor nos gusta mucho comer, disfrutamos, pero acá, ¿no sabes? El pozole o disfrutamos que el chocolatito, lo que guste. Honestamente, reconocer. A mí me gusta disfrutar en la boca estos sabores, me gusta sentir en mi pancita esa sensación calientita de la sopa, de lo que gustes, ¿no? Ok, hay estrategias y métodos de mindfulness que te pueden ayudar a aprovechar eso que ya te gusta para conectar con tu interior. Y no necesariamente es la respiración, y no necesariamente hay que cerrar los ojos, y no necesariamente te tienes que sentar. Si soy una persona físicamente muy activa, que tengo la costumbre de hacer ejercicio, correr, trotar, ¿cómo balanceo eso con un ejercicio de atención plena? Si ya me gusta, pues lo aprovecho. Y entonces puedo practicar disciplinas como la meditación caminando, puedo practicar disciplinas como el movimiento consciente de partes de mi cuerpo, puedo practicar disciplinas como yoga, como tai chi, como qigong, que favorecen esa conexión precisamente con mi mente, con la calma, con la claridad, con el enfoque. Si me gusta lo artístico, pintar, bailar, cantar, escribir, por supuesto que todo eso puede canalizar, como te puse el ejemplo con mis estudiantes,
estrategias de mindfulness. Y entonces ahí tenemos mindfulness enfocado en escritura, o mindfulness enfocado en terapia de arte, o mindfulness enfocado en movimiento consciente. Si tú naturalmente eres una persona muy introspectiva, quizá a lo mejor te gusta de repente tener tu momento en solitario, sentarte, observar el horizonte y demás. También hay métodos que involucran ojos cerrados y ojos abiertos para que hagas eso mismo que ya haces, sentarte en un lugar que sientas cómodo y de confianza, enfocar la mirada a lo lejos o cerrar los ojos y a partir de ahí conectar con estrategias de meditación. Esa es la tercera recomendación principal que nos podría hacer. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas mucho? Porque seguramente hay herramientas de mindfulness que se pueden adaptar a eso que ya te gusta para que tú inicies esa conexión con tu cuerpo de una forma más honesta, con tu mente y corazón de una forma más honesta y poco a poco ir tú también permitiéndote, número 4, explorar otras opciones. Empezando por lo que me gusta es ideal, pero a lo mejor si solo me sigo por ese camino, puedo estar perdiendo otro abanico de posibilidades que métodos de mindfulness me brindan, porque no todo es lo que me gusta, David. Y a veces familiarizarme con lo que no me gusta puede ser más poderoso en procesos de sanación y trabajo personal. Entonces, de repente, pues por ahí, no me recuerdo de algunas o algunos practicantes de los talleres de mindfulness. Hay profes que la verdad esta meditación de hoy no me gustó nada. Está muy bien. Te diste cuenta que no te gustó, ya la conociste. Puedes anotar algunas reflexiones vinculadas a por qué no conectaste a lo mejor tanto con esta práctica en sí, pero con otras que hemos hecho, ¿sí? Y es el catálogo o el botiquín que te decía hace rato. Poco a poco, a lo largo de los años y experiencias, vas armando tu botiquín de métodos, estrategias para ir sabiendo tú también cómo acompañar tu proceso personal. No al punto de volverte tu propio terapeuta, evidentemente, pero sí de ser un gran amigo y compañero y saber si me estoy empezando a sentir de cierta manera, si estoy empezando a notar mi cuerpo de cierta manera, ya puedo entrever que va a venir ABC, entonces, ¿qué puedo hacer? Y dentro de este catálogo, pues encontrar la herramienta más afín o necesaria. Me viene a la mente porque leí el libro de Tómate un respiro de Mario Alonso Piu y ahí fue parte de lo que me estás diciendo, o sea, él hace ejercicios de mindfulness, pero diferentes, y dentro de esos diferentes hay uno de respiración con ojos cerrados o en la lectura, pero también hay uno de alimento, exactamente, que comas, que sientas la textura, porque la realidad es que muchas veces comemos por comer, porque es tiempo ya tengo que irme a otro lado y no saboreo, no siento la textura, el olor, lo caliente, como dices, o perdemos de vista, porque seguro sí lo sentimos, pero perdemos de vista esto. Al igual que cuando voy manejando, ¿no? O sea, cuando voy manejando, de repente, pues se me pasó la salida, pues ¿por qué? Pues porque vengo ensimismado en mis pensamientos, o bien llegué a mi casa y no sé ni cómo llegué, ¿no? Entonces, es porque vengo en esta parte de nuestra mente. Entonces, quisiera yo preguntarte por qué es importante, nos dicen, vive el momento presente. Muchas veces, inclusive yo se los digo a mis alumnos, pues garantía de que al rato en 10 minutos estemos aquí, yo no les puedo firmar, porque si soy creyente, pues yo no tengo una charla directa con aquel y que me diga, a las 10 de la mañana ya no vas a estar aquí, ¿verdad? Y si ya pasó y ya hice algo que pudo haber sido bueno o malo, como yo lo juzgue, que no debería de juzgarlo, pero bueno, como yo lo haya elegido, pues tampoco lo puedo remediar. Entonces hay que vivir el presente, pero ¿por qué es importante aprender a vivir en el presente con acciones pequeñas diarias? Muy buenas preguntas que haces, mi estimado. ¿Por qué es importante? Híjole, pues mira, a bote pronto puedo pensar en por qué es lo que está ocurriendo. Y es un poco también lo que mindfulness nos ofrece como una gran fortaleza de la propia disciplina, que es el conectar con lo que ya está pasando. Puede que no me guste, puede que sí me guste, puede que ni me haya dado cuenta, pero algo está ocurriendo y ese algo, llámale alguna cuestión con mi cuerpo, alguna sensación física, alguna emoción o alguna sensación que esté por allí, no algún sentimiento o algunos pensamientos. O sea, lo que está ocurriendo dentro o fuera de mí está ocurriendo. Y tengo dos opciones principales, o lo niego o lo acepto.
Y estas dos opciones van a generar caminos de respuesta posteriores que pueden facilitar la situación o su manejo o pueden hacerlo más complicado. Cuando la situación es muy agradable, quizá no es tan difícil verlo. Disfruta el momento presente, vente al momento presente. Pues sí, se está sintiendo muy rico. Pero aquí la gran acotación que Mindfulness nos hace es, ok, sí está muy rico, sí está muy sabroso, como tú dices, no estás sintiendo el saborcito en la boca, en la lengua y demás, pero de verdad te estás permitiendo disfrutarlo con tus sentidos y dejar, por supuesto, que vayan y vengan los pendientes, que la alarma, que ¿no? El compromiso, que... Y si te estás permitiendo disfrutar de ese alimento que estás con toda tu boca, con toda tu lengua, con todo tu sentido del gusto, o hasta involucrando cómo se ve o tocándolo, ¿sabes? Que eso también es muy interesante discutirlo. Lo que más disfrutamos de la vida a veces no lo disfrutamos con plenitud, con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sentidos, con toda nuestra mente, porque estamos a lo mejor conectando con el pasado, con el presente mientras lo estamos experimentando. Entonces, las herramientas de mindfulness nos dirían, ¿quieres disfrutarlo plenamente? Regrésate al momento presente. Y la buena noticia es que el momento presente también va cambiando a cada momento, ¿no? Entonces, y por el lado de las cosas que no me gustan, lo que te puedo decir es, muchas veces el aceptar que algo desagradable está ocurriendo le resta poder o impacto a la situación. Evidentemente hay muchas situaciones muy complejas, quizá esas requieran de un apoyo más profundo, pero simplemente darme cuenta que, en esta silla que estoy sentado ahorita platicando contigo, a lo mejor ya estoy sintiendo que se me calambra la pierna. Ok, uno lo estoy notando, eso ya es ganancia, David. Ya no estoy en piloto automático, ya lo estoy notando y haciendo consciente. ¿Y por qué esto es poderoso? Porque me abre la puerta a la libertad de decidir. Puedo decidir y puedo darme cuenta que puedo decidir. Y eso es una cuestión muy poderosa, porque muchas veces, David, sobre todo con cuestiones difíciles, tristes, complicadas de la vida, a veces puedo sentirme como persona muy impotente, que no puedo hacer nada, contemplarlo como si fuera, sabes, como un gran huracán, una gran tempestad, pero a veces el solo darme cuenta que sí puedo hacer algo al respecto, empieza a catalizar una apertura, aunque sea muy chiquita, empieza a ser una rajadura. Pero ya se abre una posibilidad y por ahí puedo empezar a realizar acciones diferentes. Y ese es el valor que el regresar al momento presente, aunque la situación no sea muy grata, tiene. Puedo decidir. Puedo tomar acción y sobre todo puedo también darme cuenta que la experiencia que estoy sintiendo pues tiene muchas buenas noticias, aunque quizá no parezca porque no es tan agradable. Uno, no va a durar para siempre. Y esa es una muy buena noticia. Dos, la verdad es que a veces cuando sufrimos, David, o experimentamos cosas difíciles, nuestro ego se crece y cree que somos el único ser en el universo que lo está viviendo. Y no, con atención plena también te puedes permitir darte cuenta que esto que estás sintiendo, este luto, esta pena, este dolor físico o emocional o mental, seguramente hay por lo menos otra persona en nuestro mundo de más de 8.000 millones de personas que lo está experimentando también. Y eso no lo podremos ver si nuestra mente precisamente no está acostumbrada a enfocarse, a morar en una claridad, en una calma y en una calidez que permiten entonces notar esto. Si estoy disfrutando algo, puedo disfrutarlo con total libertad sin tener miedo de que termine o sin tener esta ansiedad. Si estoy experimentando alguna cuestión compleja o difícil, también puedo permitirme conectar con ella porque hay mucho aprendizaje de por medio, pero también puedo recordarme que no va a durar para siempre y que no soy la única criatura que lo está experimentando. Y en ambos casos hay mucha ganancia de conocimiento de mi persona y herramientas para seguir adelante. Qué, qué padre el que podamos empezar a tener estas, estas pequeñas acciones para regresar al aquí. Mencionaste algo importante, me empiezo a sentir incómodo en la silla, ya es ganancia el darme cuenta. Entonces, partiendo de ello, decir, bueno, ya adapté una práctica meditativa, de respiración con los ojos cerrados, que es a lo mejor la que me incomoda un poco más, porque cuando voy a nadar ya me di cuenta que en ese momento estoy súper conectado conmigo, en mi cuerpo, coordinando mi respiración, siento cómo estira mi músculo, cómo estoy haciendo una patada y después cómo llega un pensamiento, pero como tengo que estar atento a otras cosas, se va el pensamiento y regresa, que eso es lo que a mí me pasa con la natación. Entonces ya me di cuenta, pues ahí fluyo en el aquí
aquí y en el ahora. Pero la respiración, ay, me cuesta más, ya me está picando la pompa, ya me está dando comezón, ya llegó un pensamiento, ya estoy chino y me peleé con mi esposa y qué voy a llegar a hacer después para hablar con él. Ay, ¿cómo hago? O sea, para darme cuenta que ya me enganché en el pensamiento. Entiendo que, como dices tú, ya me di cuenta y simplemente no me juzgo y compasivamente digo, bueno, voy a poner de nuevo atención a mi respiración, ¿no? Creo que esa es la parte clave, no lo sé. Claro, justamente, y de hecho, todas las disciplinas relacionadas con mindfulness y los métodos de meditación de mindfulness están enfocados a eso, a permitirnos reconectar con una base interior. Justo, esta base o este refugio interior. Hay muchas formas de verbalizarlo porque evidentemente es algo muy experiencial. Sin embargo, tres indicadores clave, me parece, nos pueden dar una pista de cómo se siente ese recurso interno al cual puedo volver a través de una respiración consciente, a través de un estiramiento físico, a través de un cambio de postura, a través de un disfrutar la bebida que estoy teniendo y las diferentes estrategias y métodos. Uno es la claridad. Esta claridad mental a que se refiere a lo que mencionábamos al inicio de la charla, prender la luz, darme cuenta, esta capacidad de mi propia mente de ser consciente de lo que está ocurriendo, dentro o fuera de mí. Ese es uno de los elementos fundamentales a los que me ayuda a conectar cualquier herramienta relacionada con mindfulness, la capacidad de mi propia mente de claridad, de darse cuenta. Dos, espaciosidad. Darnos cuenta que nuestra mente en sí como algo no tangible, algo que no podemos tocar y a lo mejor no se puede ver o percibir por los sentidos físicos, sin embargo está presente, es muy vasta. Y esta vastedad lo que nos permite es disminuir el estrés, ansiedad o temor o respuesta emocional de situaciones complejas. Hay quienes hacen la metáfora, por ejemplo, si tú viertes una cucharada de sal de mar de estas bien potentes en un vasito tequilero de agua y la mezclas y pruebas esa agua, pues bueno, estará sumamente salada. Pero ¿qué pasa cuando esa misma cucharada de sal la viertes en una alberca olímpica? ¿Qué va a pasar con el sabor de sal? Es mucho menor o se diluye por completo. Y esa es un poco la cuestión, darme cuenta que mi propia mente no solo se puede dar cuenta, valga la redundancia, de lo que está ocurriendo, sino que es muy amplia. Y con esa amplitud, haciéndole como zoom out a la situación, puedo tener una perspectiva de más libertad y de más oportunidad de decidir. Y la tercera gran característica de lo que me permite conectar este mindfulness es con una cualidad de calidez o de ternura de mi propia mente. Justo, el darme cuenta que cuando yo estoy sufriendo, por ejemplo, cuando alguien está a mi lado sufriendo o está pasando alguna situación compleja, permitirme empatizar con humildad y con honestidad, sea el sufrimiento una incomodidad propia o ajena, ser capaz entonces de reconectar con esa cualidad de calidad, de calidez y de ternura de mi propia mente y desde ahí responder, porque seguramente desde ahí la respuesta será mucho más empática, compasiva, inclusive sabia que desde el piloto automático, ¿sabes? Entonces, claridad, espaciosidad y calidez lo que hacen es una mente de mindfulness. Son cualidades que ya nuestra mente tiene, bajo el entendido de mindfulness, por supuesto, y nadie te las está dando. Simplemente los métodos y estrategias te ayudan a regresar a ello. Y otra vez vamos a las múltiples herramientas que hay. Caminar, respirar, abrir o cerrar los ojos, movimiento físico, comer, ducharte, lavar los platos, estar manejando, pintar, escribir, inclusive trabajar, inclusive también dormir, prácticamente cualquier actividad humana con el lente de mindfulness y la guía adecuada se vuelve en una práctica que te ayuda a reconectar con este espacio interior, otra vez, de claridad, de espacio y de calma, ¿no? Con esta ternura y desde ahí las cosas serán muy diferentes, sin importar si es algo complicado o es algo difícil. Literalmente podemos estar a una respiración consciente, David, de regresar a ese espacio, sin importar lo que esté sucediendo. Mucha gente habla de hábitos y en el coaching siempre estamos hablando de generar nuevos hábitos. Y a veces me dicen, no, es que la charla me dice 90 días, 120 días. Le acabo de leer un libro que se llama Hábitos Atómicos y dice, la repetibilidad de la acción es la que nos va a permitir a nosotros adaptar estos hábitos. Octavio, ¿qué recomendaciones nos darías para hacer del mindfulness un hábito duradero?
Ay, Práctica, práctica, mi estimado. Sin importar cuánto tiempo destinemos a ello. Hay, por ejemplo, algo que particularmente le recomiendo a las personas con las que hemos coincidido en los talleres de mindfulness. Es más importante como practicante principiante la continuidad, no tanto el tiempo que estás practicando. Es decir, habituar a mi propia mente y a mi cuerpo a hacerlo todos los días. No importa como te decía hace rato, si es una respiración consciente, bueno, por lo menos es una respiración consciente. Al siguiente día puedes hacer dos. Aprovechar los espacios que tenemos en la vida. Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Dicen por ahí el asunto de ir al baño. A veces las mamás o papás en estos talleres de mindfulness dicen, es que tengo mucho trabajo, es que la familia, es que los compromisos. Ok, es válido y se entiende, pero ¿qué hay cuando vas al baño? Seguramente tienes oportunidad de por lo menos respirar una vez conscientemente. Y no me lo niegues, una vez conscientemente en 24 horas dentro del baño, que hay cierta privacidad y demás, pues bueno, sabes, continuidad de práctica. Sin embargo, ya cuando tenemos continuidad de práctica por, pues a lo mejor unos 3 meses, 6 meses, un año, ya empieza a ser también igualmente importante el tiempo de la práctica. Porque evidentemente el darme cuenta de lo que está pasando con mi propia persona, en mi cuerpo, en mi mente, corazón, si medito un minuto, quizá no pueda conectar tan fácil con este espacio que te describí hace unos momentos o con lo que está ocurriendo en mi experiencia, que si medito 20 minutos o 30 minutos o una hora o 2 veces al día o 3 veces al día. Y ojo, estas meditaciones o prácticas no tienen que ser muy largas, pueden ser atómicas, varios momentos a lo largo del día. Aprovechar cuando estoy dando el primer bocado de comida, aprovechar cuando estoy tomando un sorbo de agua, aprovechar cuando voy al baño, aprovechar cuando estoy cambiando de postura, aprovechar cuando estoy cambiando de edificio, de contexto, ¿sabes? Aprovechar cuando me estoy bañando y empezar a identificar estos momentos de mi vida cotidiana como es, donde sí puedo hacerlo, porque entonces mi mente se va a acostumbrar, sí puedo, no empiezo a buscar pretextos. Es que llegando del trabajo estoy muy cansado y además tengo que lavar la ropa y además tengo que no sé qué y además tengo que... Ok, nadie lo niega, pero otra vez desde el mindfulness, ¿qué sí puedes hacer? Vete al baño a respirar una vez, échate agüita en la cara antes de dormir. Eso se puede volver una práctica de mindfulness. Ya con el tiempo combinar continuidad, hacerlo diario con profundidad o cantidad de veces al día para que tú misma o mismo te des cuenta que 24/7 podemos vivir conscientes de lo que está ocurriendo. Y creo que este es un mensaje muy bonito con el que me gustaría pues empezar el cierre de la charla, David. Y es que mindfulness lo que nos permite es vivir con más plenitud. A lo mejor en nuestra condición actual, si tenemos situaciones inconclusas, pendientes, traumáticas y demás, quizá no nos suene tanto, pero al darnos cuenta y al poder trabajar y al poder darme el permiso de sí hacer lo que puedo hacer, vienen procesos de cambio muy poderosos hacia tu propia persona y en tu entorno. Y no es magia, y no es algo esotérico. Y entonces tu vida cambia y te permites vivirla así como es. Y hasta, como tú decías hace rato, el tiempo que nos reste de vida que no lo sabemos, permitirte vivir una buena vida porque viviste la vida y no de repente darte cuenta que han pasado 40 años, 50, 60 años, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Sabes? Y cuando llegue el momento que no voy a poder postergar, pues híjole, a lo mejor arrepentirme de tantas cosas. Mindfulness nos abre entonces la posibilidad de vivir plenamente y de darme cuenta que sí puedo reconectar con este espacio que ya está en mí. qué mensaje tan poderoso, Octavio. Y la verdad es que esto daría para mucho tiempo más, pero Sí. pues, el tiempo es finito y te agradezco mucho el que hayas estado en este espacio y que podamos compartir. Y me encantaría que para la gente que nos escucha o nos ve y quisiera saber un poco más de esto, saber dónde te puede contactar, localizar para que seas como una guía, una persona que les pueda decir, pues puedes empezar por acá, por allá, y pudiéramos ayudar a estas personas, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias, David. Fíjate que puedo compartirles correos. eh, Quizá a veces pueda tardar un poco en responder, pero siempre lo hago, lo prometo.
Un correo que tengo personal es mi nombre, Octavio, en minúsculas, punto D de dedo, punto Benítez, con B de bueno y Z, justo como está aquí en la pantalla, @hotmail.com o @gmail.com. Y en cualquiera de los dos, en lo que quizá pueda contribuir a orientar o a facilitar alguna herramienta, alguna sugerencia y demás, pues con mucho gusto. Oye, y finalmente, ¿alguna app o algo que nos pueda ayudar a recordarnos que podemos hacer estas pausas? ¿Conoces alguna o algo? Hay un montón, David, pero fíjate, la que yo uso se llama Mindbell. Mind, de Mind en inglés, y Bell de campana en inglés. Esta es una aplicación que nos permite programar sonidos para meditación, digamos, pero también para recordatorios a lo largo del día. Entonces, lo que hace la aplicación en su versión de recordatorios es la traes en el celular, en la bolsa o está en el escritorio y demás, y la programas para que cada determinado tiempo vibre y suene. Y entonces la cuestión es irte acostumbrando también mentalmente a que cuando vibre suenes como, ah, sí es cierto, ya me distraje, ah, no he respirado, ah, no he tomado agua, y entonces haces conscientemente eso. Y la parte de programación de meditación es muy fácil y práctica porque te permite programar el tiempo que tú quieres meditar. Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.